nuestro invitado especial como director general de Gin Group en Iberia, una empresa mexicana, gran referente en los recursos humanos en México y en Colombia, y que desde hace unos meses se ha implantado en España con notable éxito. Hemos tenido la oportunidad, tanto Ángela de Miguel como yo, de haber estado trabajando con el proyecto en los últimos meses, y a pesar de la pandemia, pues se están consiguiendo algunos resultados interesantes, ¿no? También quiero agradecer la presencia de Álvaro Pastor, consejero económico de la Embajada de España en México, de su homólogo Gerardo Huiza, que se encuentra en estos momentos en Madrid y es el asesor, el consejero económico empresarial de la Embajada de México en España. Y bueno, por hacer también alguna referencia más, tenemos a Augusto Cobos, que es el delegado de la Junta de Castilla y León en la ciudad de Valladolid como cargo político, ¿no? ¿Por qué hago todas estas presentaciones? Pues para que pudiéramos ver todos a ambos lados del océano que hay interés tanto en México como en España en esta internalización de empresas. Hay mucho interés porque creo que entre todos somos naciones hermanas y culturas muy similares. Y desde hace mucho tiempo se ha venido viendo en el marco de esta magnífica relación cultural y empresarial que tenemos mucho que comunicar, que tenemos mucho de lo que hablar entre ambos lados del océano, ¿no? Antes estábamos fuera de línea y estábamos comentando que la presencia de las empresas mexicanas en España y de las empresas españolas en México cada vez sigue aumentando a pesar de la pandemia, lo cual es también muy interesante porque demuestra esa fortaleza y esos intereses que tenemos en común entre ambos lados del charco. En lo que a mí respecta, llevo 5 años muy implicado en el trayecto de México a Madrid y de Madrid a México, con lo cual estoy muy esperanzado de que todos los trabajos que vayamos haciendo puedan ser muy útiles para ambas partes, ¿no? Quiero hacer una breve referencia a la persona de Ángela y mía. Somos ambos los directores de Casa con Canaco Servitur en España. Para los españoles que no conocen Casa con Canaco, quiero comentarles que con Canaco es la primera cámara comercial, la primera cámara de comercio y servicios de México, con un 54% del PIB mexicano, y que engloba dentro de su cartera a cerca de 750.000 empresas. Es verdad que esas 750.000 empresas mayoritariamente son pymes, pero como siempre decimos de manera anecdótica, muchas de esas pymes mexicanas las quisiéramos en España todos, porque son grandes empresas a pesar de ser pymes mexicanas, ¿no? Por otro lado, comentarles que el interés de que Casa con Canaco se haya instalado en España es importante. Con Canaco Servitur tiene toda la parte de comercio, de servicios, y tiene una parte muy importante con Servitur que tengo que nombrarla ahora porque es toda la parte de servicios turísticos. No hay que olvidar que México es la 6ª potencia mundial en turismo, con Ya grandes está la hoteles, misma con tu mami, ¿eh? con grandes Ya están con tu empresas mami. turísticas. Y creo que es muy interesante que podamos aprender de alguna de esas grandes empresas con las que ya se está trabajando y otras que todavía no. Cito un ejemplo que nos decían el otro día. Muchísimas empresas mexicanas quisieran ahora entrar en el mercado español, aprovechando que es un momento de reseteado, un momento de volver a empezar.
tenemos que volver a empezar y mejor que nada entrar en Europa a través de un país hermano como es España. La ventaja de entrar en España es que luego tenemos el mercado europeo enterito. Y al revés, creo que luego nos podrá comentar Álvaro las ventajas de estar en México, o Gerardo nos comentará también estas ventajas de estar en México, porque creo que si hay un sitio donde las empresas españolas han sido bien acogidas y bien queridas, ha sido en México. Así que bueno, tenemos por delante todo un reto. Ángela, yo no me quiero demorar más. Creo que nos vas a contar un poco qué es lo que podemos hacer desde Casa con Canaco por las empresas españolas en México y por las empresas mexicanas, sobre todo en España. Así que bueno, no tampoco quiero aburrir aquí a la concurrencia, como decía, así que te dejo ya la palabra. Y seguro que nos dices muy bien todas estas cosas que hemos estado preparando en los últimos meses. Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros a todos, daros los buenos días a todos los que estáis desde México, nos estáis escuchando, buenas tardes a todos los que estáis aquí en España, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecer al Club 51 esta oportunidad que nos da de poder estar en contacto con esos empresarios extraordinarios que forman parte de este club, y a todos vosotros por ese interés que demostráis en hacer más grandes las empresas y poder, bueno, pues internacionalizarnos, salir fuera, mejorar nuestra competitividad y al final lo que es más importante, eso, hacernos mucho más grandes y de esa manera bueno, también generar ese tejido y esa riqueza económica que tanto necesitan nuestros dos países, ¿no? Tanto México como España. Muchísimas gracias a los que estáis hoy aquí con nosotros, muchísimas gracias a todos los invitados en esta ponencia, gracias a Javier, primero a Yin Group por haber confiado también en nosotros, en esa implantación que hemos hecho de Yin Group en España, y también gracias por estar aquí para contar esa experiencia de implantación, de internacionalización, que yo creo que es muy importante porque no hay mejor manera de aprender de aquellos que lo han hecho ya y que lo han hecho bastante bien. Y por supuesto, bueno, tanto a Álvaro como a Álvaro Pastor como a Gerardo Huiza, ambos representantes y que tienen esa función tan importante tanto en España como en México de dinamizar esas relaciones económicas que tan importantes son para nuestros dos países. Y ahora, bueno, pues voy a empezar ya con lo que sería la presentación, hablar un poquito de esas estrategias de internacionalización. Nos podéis hacer preguntas que tengáis a través del chat, estaremos encantados de intentar resolverlas. Voy a ver si consigo, porque si consigo compartir la pantalla y poder compartir la presentación. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ahí estamos. ¿Está correcto? ¿Se ve bien? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar en la mañana en México, la tarde en España de hoy, de las estrategias de internacionalización y luego de ese caso de éxito de implantación de Yin Group, de la cual lógicamente nos hablará Javier, que ha sido su gran artífice. Por un lado, lógicamente, cuando estamos hablando de estrategia, porque a veces cuando pensamos en internacionalización, una de las cosas que a veces nos puede llegar a pasar es pensar que al fin y al cabo internalización es vender algo más y bueno, a ver si nos compran alguno de los productos. Realmente un proceso de internalización requiere un trabajo previo, requiere una movilización de recursos y requiere desde luego estar decididos y saber que vamos a afrontar este proceso para que realmente podamos tener ese éxito importante real
en nuestro proceso de internacionalización, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros decidimos salir, decidimos ampliar, salir de nuestras fronteras, lo primero que tenemos que hacer es realmente estar convencidos de que tenemos que hacer una estrategia. Necesitamos esa planificación. Bueno, en la planificación, al final, lo que vamos a ver o trabajar es a saber cómo podemos dirigir nuestra empresa para que esa salida a los mercados exteriores la hagamos realmente de manera organizada y de una manera que al final podamos tener éxito y podamos conseguir esas ventajas competitivas. Para lo cual tenemos que hacer unos análisis muy serios y muy importantes, ¿no? Al final estamos hablando de que se va a producir un cambio en la organización, necesitamos hacer ese cambio y ese cambio nos tiene que dar y nos tiene que aportar una serie de ventajas competitivas, que para eso es para lo cual nosotros queremos hacer esa estrategia. Como cualquier planteamiento estratégico, igual que cualquier otro, un planteamiento estratégico en internacionalización no va a diferir mucho de un planteamiento estratégico de hacia dónde queremos llevar a nuestra empresa. Para lo cual tenemos que tener esa visión, qué queremos ser, esa misión, cuál es la esencia de lo que hacemos y los objetivos, cómo hacemos realizar esa misión y esa visión. Cuando estamos trabajando en esta salida al exterior, al final lo que tenemos que hacer es todo ese desarrollo y ese planteamiento estratégico que nos va a llegar a poder tener ese éxito, ¿no? Entonces, al final, en este proceso, en esta visión, en esa visión que vamos a tener de nuestra empresa, ampliando estos mercados, saliendo fuera, siendo más grandes, queremos o tenemos que implicar a toda la organización. Tenemos que conseguir que toda la organización se vea en esa posición, porque esos procesos de internacionalización exitosos al final requieren ese cambio cultural de todas las personas que componen la empresa, ¿no? Y tenemos que explicar también y ver, bueno, por qué esa necesidad de salir al exterior y cómo vamos a integrar en lo que realmente es nuestra empresa la estrategia de esa internacionalización. Y todo ello con una serie de objetivos estratégicos que cada empresa va a tener que diseñar cuáles son sus propios objetivos estratégicos. Cada uno tendrá que decidir y elegir y desarrollar su camino. Porque si hay algo que es muy importante es que cada empresa tiene que elegir su propio camino y su propio proceso. Podemos aprender de las experiencias. Hoy vamos a oír una experiencia interesante de internacionalización que es la de Jin Group. Nos servirá también para plantearnos cómo nuestras empresas pueden salir fuera, pero hay algo que es súper importante. Cada empresa tiene que hacer su propia estrategia en función del tipo de producto, de los recursos que tenga, del tiempo que disponga, en fin, de dónde queremos salir, de los activos, de nuestros empleados, de nuestro propio ADN, de nuestra inteligencia emocional. Es decir, cada empresa tiene que desarrollar y establecer sus objetivos concretos para conseguir esa misión que tenemos, ¿no? Al final, cuando nosotros vemos a las grandes empresas ya, que no es que estén internacionalizadas, sino que estamos hablando ya de grandes multinacionales, realmente de lo que estamos hablando es de empresas pequeñas, muy pequeñas, que han tenido éxito. Entonces, nosotros también podemos tener esa visión o poder llegar a vernos como esas grandes empresas multinacionales que todas empezaron siendo una empresa pequeña. Al final, esta dirección del desarrollo estratégico lo que nos va a suponer es dedicarnos y cambiar un poquito el rumbo para poder ser capaces de afrontar esos nuevos retos que nos supone acercarnos a los mercados exteriores. Al final podemos tener varias estrategias y luego, como veremos, esa salida al exterior, ese proceso de internacionalización, cada empresa lo puede hacer de una manera gradual y progresiva. Podemos empezar por cuestiones muchísimo más sencillas, como es la exportación, hasta como luego puede ser la implantación en un país extranjero, como nos va a contar Javier Peláez, que es la opción que ha elegido la empresa de Jin Group. Pero cualquiera de estas nos puede interesar, ¿no? Al final podemos tener varios modelos, ¿no? Podemos querer entrar en esos mercados nuevos en los cuales nuestro objetivo va a ser aumentar el volumen de ventas. Entonces buscamos un mercado más amplio donde vender ese producto que nosotros hemos desarrollado y que llevamos desarrollando durante muchísimos años.
Otra visión, otra estrategia que podemos decidir es una estrategia de desarrollo. Lo que vamos a intentar ampliar y cómo vamos a expandir nuestras actividades es desarrollando nuevos productos que vamos a vender en nuestro mercado tradicional. Es decir, que yo quiero ampliar y expandir mi actividad diseñando nuevos productos, manteniendo el mismo mercado. Y luego voy a buscar ese desarrollo de mercados en el cual lo que voy a hacer es introducir mis productos, todos mis productos, en esos nuevos mercados. Cuando vamos a hacer una estrategia de internacionalización, lo que buscamos siempre es tener una ventaja competitiva. Al final, lo que buscamos es que nuestras empresas sean más productivas. Queremos ganar tamaño, ganar músculo, ganar dimensión, ser muchísimo más competitivas. También tiene la ventaja la internacionalización de la diversificación. Cuando yo estoy en varios mercados, el propio riesgo de cada país, lo que hago, lo que me supone al estar en varios mercados, es que ese riesgo de estar en un país, estar en varios países, pues si un país por lo que sea pasa una crisis determinada, pues me lo va a poder salvar con mi presencia en otros países, salvo que estemos en una situación como la que estemos de pandemia mundial, que vemos que en muchos casos como es este, pues al final nos va pasando a todos, pero bueno, confiemos en que salga pronto, ¿no? En definitiva, lo que queremos es crear esas nuevas oportunidades de negocio. Una cosa muy importante cuando alguien quiere salir fuera, lo que es importante tener presente y ser conscientes de que el proceso de internacionalización es un proceso complicado, es un proceso costoso, es un proceso que requiere inversión en tiempo, en dinero y en personal. Con lo cual, cuando uno afronta esa salida a los mercados exteriores, si realmente queremos que sea eficaz, tenemos que tener en cuenta estas variables, que nos va a cambiar la cultura de la empresa, vamos a tener que trabajar de una manera distinta. Cuando nos acercamos a otro país, tenemos unas diferencias culturales que son muy importantes, con lo cual tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y adaptarnos para que el consumidor del país al cual me voy a dirigir, ese futuro comprador, pueda entender y desee comprar mi producto. En este sentido, por ejemplo, Francisco Suárez, el codirector conmigo de Casa España con Canaco, es un experto precisamente en esa adaptación cultural de la empresa y de todos los productos de la empresa al destino, al país de destino al cual queremos dirigirnos. ¿Verdad, Francisco? Yo no sé si quieres comentar algo de precisamente cómo es importante adaptarnos a la cultura del lugar donde queremos ir, porque aunque parezca que todos somos, bueno, pues similares o podemos tener gustos similares, cada país tiene sus propias bueno, casuísticas o singularidades. No. No te oímos, Francisco. Vamos a ver, ¿se me oye ahora? Sí, sí. Sí, digo, sí, es básico. Lo que pasa es que cuando uno no ha salido nunca bien a viajar y conocer el país o bien a tener relaciones empresariales con los empresarios de otros países, pues a veces pensamos que las cosas son normales. Y normales pueden significar tantas cosas en un país y en otro que a veces nos lleva a sorpresas. Yo como anécdota, para que nos entiendan los directivos del Club 51 y para que nos entiendan las personas que están en España en estos momentos, yo hace unos cuantos años, cuando yo llegué allí a México, yo iba con una agenda germánica, iba con una agenda española. Es decir, a las 9 de la mañana me veía con la presidenta municipal de la ciudad, a las 12 me veía con no sé quién, efectivamente maravillosa, una agenda espectacularmente hecha que no se cumplió nunca, pero no se cumplió absolutamente nada. Sin embargo, ahora cuando yo voy a México, voy a la manera mexicana y las cosas funcionan, porque en México también funcionan las cosas, lo que pasa es que van a un
no sé si la palabra es a un ritmo diferente a lo que tenemos en España, pero las cosas funcionan. Lo importante en México es dejarse ir por la gente mexicana. Ellos saben en qué momento tienen que tener las reuniones, cómo tienen que ser las reuniones y dónde tienen que ser las reuniones. Por ejemplo, en muchos países europeos las reuniones se tienen en una oficina. En México es muy normal que las reuniones se puedan tener en una oficina, pero ¿por qué no? También, mientras estemos comiendo, de repente aparezca esa persona que llevabas todo el día buscando. Y os prometo que esas cosas funcionan, a pesar de lo que estés habituado en tu país. Por lo tanto, no es cuestión de ponerse nervioso, es cuestión de intentar aprender de la gente de cada uno de los países. Y bueno, pues al lado contrario, pues me puedo poner un ejemplo de hace poquito, antes de la pandemia, cuando un directivo de una empresa con el que nosotros le habíamos hecho una cita con un alcalde importante español, nos preguntaba que por qué ese alcalde venía solo, no venía ni con coches, ni con guardaespaldas, ni nada por el estilo, como se estila en México, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que aprender perfectamente todos de un lado y de otro, que estas diferencias culturales no tienen por qué ser buenas ni malas, sino diferentes, y lo que, como digo yo siempre, hay que dejarse llevar de la gente que está implantada en el país desde hace mucho más tiempo, que conoce los problemas, que conoce las ventajas y que conoce las oportunidades que esto genera. Como anécdotas, que tampoco quiero aquí extenderme más, pero es interesante ver que muchas veces una comida de trabajo no es lo mismo allí que aquí, o que un encuentro empresarial o un encuentro institucional no es lo mismo aquí que allí. Pues sí, muchas gracias, Francisco. Nosotros, lógicamente, en este equipo que hemos hecho desde Casas con Canaco, bueno, pues trabajamos, lógicamente, con profesionales de ambos lados del Atlántico, precisamente por la importancia que tiene y que consideramos esos componentes culturales. Hay que conocer bien el lugar de destino donde vamos a ir para que realmente las cosas salgan. Y tenemos que cambiar esa cultura de la empresa para ser capaces de adaptarnos. Importante también la inversión. Cuando afrontamos un proceso de internacionalización, lo que hay que pensar es que vamos a tener que en algún momento desarrollar un proceso de inversión que además, como también pongo ahí en la diapositiva, requiere su tiempo. Todo lleva un proceso, tiene que ser un proyecto, un plan estratégico, una estrategia que tenga una serie de objetivos a medio y largo plazo y para el cual podamos destinar recursos económicos. Lógicamente, en este plan estratégico, en función de lo que queramos desarrollar, los recursos serán mayores o menores. Y también importante, afecta a toda la organización. Al final, un proyecto de estas características, si queremos que funcione, tenemos que ilusionar, tenemos que conseguir que todo nuestro equipo esté enamorado del proyecto. Tenemos que contar con todos. Es muy importante para que realmente el proyecto salga adelante, porque al final lo más importante que tenemos en las empresas son esas personas, ¿no? Al final, ¿qué ventajas nos da un proceso de internacionalización? Pues claro, tenemos muchísimas cuestiones que podemos ver, ¿no? Al final hablábamos siempre un poquito de lo que es la competitividad, que es muy, muy importante. Estamos hablando de nuevos mercados, buscamos o conseguimos nuevos clientes. Podemos encontrar proveedores diversificados. Muchas veces esa internacionalización no es para vender, es para tener proveedores, con lo cual al final tenemos proveedores de diferentes lugares del mundo que nos permiten también ser más competitivos por temas de insumo. Es decir, al final la internacionalización, las empresas que están internacionalizadas en un proceso hecho bien, con una buena estrategia, son muchísimo más competitivas. Hay un tema de marca, un tema de branding. Es muy importante al final que nuestra marca se conozca, que nuestra marca se extienda, ¿no? El caso de Yin Group, que se está extendiendo por varios países. Al final, lógicamente, una empresa que tiene presencia en muchos países va a ser una empresa en la cual su marca va a salir mucho más reforzada. Y también ese refuerzo lo vamos a tener en los mercados interiores, en aquellos países en los que salimos, y también vamos a tener ese retorno en nuestro mercado original. Nos va a dar ese prestigio, esa notoriedad. Vamos a dar esa imagen de empresa potente, fuerte, que lógicamente es más fácil, en la cual puedan confiar luego nuestros clientes, ¿no? Hay un tema de productividad.
¿no? En función de la actividad o el tipo de internacionalización que queramos hacer, estas variables tenemos que conseguir que mejore esta productividad. Al final tenemos una economía de escala, podemos trabajar, abaratar nuestros costes en estos procesos de internacionalización. Vamos a optimizar el uso de los factores que tenemos en nuestras compañías, ¿no? Desde el punto de vista financiero, lo que nos vamos a encontrar y por qué es bueno esta internacionalización es una diversificación del riesgo. Es muy importante para cualquier empresa, como ya os contaba antes, tener el riesgo diversificado. Si me cae un país, voy a poder salir adelante en otro. Las crisis van pasando, pero no todos los países salen y tienen la misma reacción frente a este tipo de circunstancias. Podemos tener esa posibilidad de reinvertir los beneficios de un país en otro. Y luego nos podemos encontrar también con situaciones de compensación de resultados en función de las diferentes operaciones que hayamos tenido en diferentes países, ¿no? Y luego tenemos algo que es muy importante, que al final esa capacitación. Tenemos unos recursos humanos muchísimo mejor formados y mucho más motivados, con lo cual también ese trabajo con nuestros equipos es importante y es una razón también para estos procesos de internacionalización, porque podemos tener muchas ventajas. Lógicamente, no todo es muy bonito, ¿no? Al final hay una serie de riesgos cuando vamos a hacer, como en cualquier estrategia que hagamos con nuestras empresas, pues tenemos ciertos riesgos en esta operación de internacionalización. Podemos tener riesgos políticos en determinados países que puedan tener cierta inestabilidad política, que lógicamente hay que valorar. Podemos tener riesgos económicos, podemos tener riesgos de cambio con esa fluctuación de las monedas, que generalmente tenemos que protegernos para evitar estos riesgos del cambio. Y un riesgo muy importante es el de gestión. Es fundamental, como hablábamos antes, de adaptarnos a esos cambios culturales, al cambio idiomático, al cambio de preferencias como clientes. Ventaja que tenemos nosotros si hacemos este proceso de internacionalización España-México, que por lo menos el tema cultural y el tema idiomático, pues la verdad es que compartimos muchísimas cosas en común y eso sí que va a hacer muchísimo más fácil una internacionalización entre estos dos países, entre México y España, minimizando un poco desde estos riesgos. Cuando nosotros queremos salir fuera, hemos decidido ya que queremos salir fuera de nuestras fronteras. Tenemos varias opciones en función de la actividad y el tipo de desarrollo que podamos hacer. Podemos querer salir mediante una exportación, mediante una intermediación, podemos hacer mediante un intercambio accionarial o lo podemos hacer mediante inversión directa. El caso de la inversión directa, que digamos sería el más ambicioso de todos ellos o el último en determinados procesos, es, como luego nos contará Javier Peláez, el caso elegido por Gin Group para su instalación en España, ¿no? La exportación puede ser de varios tipos. La exportación indirecta, hay quien dice que esto ni siquiera es una internacionalización. Realmente, ¿qué hacemos con una exportación indirecta? Al final, lo que prácticamente es, viene una persona y nos compra nuestro producto o nuestro servicio en la puerta de nuestra empresa. Realmente no hay como tal un proceso de internacionalización. El riesgo y todos los trámites lo va a hacer un tercero que va a ser el que va a hacer todo el proceso. El problema que tenemos es el poco control. Nosotros no vamos a controlar el proceso. El día que el tercero no quiera venir a trabajar con nosotros, realmente vamos a dejar de hacer esa exportación, porque al final el control de la operación, que es quien asume todo el riesgo, va a ser ese tercero que asume la responsabilidad. Lo podemos hacer con compañías de trading o con agentes comerciales, como dos ejemplos de cómo se puede hacer esta exportación indirecta. Ventajas que tiene, que es cierto que la inversión que requiere, prácticamente no hay inversión, porque vienen a comprarnos el producto a la puerta de nuestra empresa. Luego tenemos ya la exportación directa. Aquí ya sí que podemos estar hablando de un proceso de internacionalización como tal, estamos hablando de una estrategia. Es la empresa la que se ocupa de todos los aspectos, desde la entrega hasta la documentación.
Podemos tener diferentes modelos en función, cada compañía aquí tiene que elegir cuál de ellos es el que más se adecua a su realidad. Podemos tener una venta directa, me acerco al país al que quiera yo acercarme y ahí voy a hacer esa operación de venta. Puedo contratar con un distribuidor en ese país de destino en el cual yo quiero vender. Puedo contratar un agente comercial o puedo montar mi propia delegación comercial en el país de destino donde yo voy a tener a mi propio personal. Es decir, la podemos hacer de diferentes maneras, pero aquí ya sí que nosotros estamos controlando la operación. También el riesgo, y tienen la ventaja de que esos canales de venta que nosotros estamos abriendo son canales de venta que nosotros vamos a controlar. Evidentemente, este proceso, en función del modelo que elijamos, ya sí que nos va a suponer una inversión en tiempo y, lógicamente, inversión en dinero, porque vamos a tener que buscar ese distribuidor, ese agente comercial, o, lógicamente, si hacemos una delegación comercial, la inversión será mayor. Y en muchos casos también vamos a acompañar a esta inversión de determinadas campañas de comunicación, de marketing en el lugar de destino, porque aunque tengamos un agente o un distribuidor en el país de destino, si realmente queremos que nuestro producto se vaya a vender, tenemos que hacer ese apoyo, ¿verdad? Que así vemos, Francisco, que tú generalmente eres el experto en comunicación y trabaja mucho este aspecto. Francisco, yo no sé si quieres comentar. No se te tiene el micrófono, perdona. Perdón. Sí, bueno, básicamente es una cuestión el de la comunicación que es estratégica para la entrada de empresas en otro país, sobre todo cuando no se conoce el nombre o no se conoce el objetivo empresarial de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de poder tener un buen nombre y de poder tener una reputación periodística, una buena reputación empresarial, es necesario previamente para que después, cuando una empresa te vaya a llamar, bueno, pues puedas justificar tu presencia en el país. Dicho de otra manera, nosotros hemos trabajado muchas veces con grandes empresarios chinos, y a los empresarios chinos, cuando iban a una empresa, nadie les reconocía, pero en cuanto salían en los medios de comunicación, esos empresarios les decían: no, yo os he llamado porque habéis salido en el periódico El País o porque habéis salido en el periódico Expansión. Es decir, hay alguien que ha hablado por vosotros y hay alguien que ha justificado vuestro nombre. Dicho lo cual, es como una tarjeta básica, como una tarjeta de visita. Si no tenemos esa tarjeta es difícil presentarnos, y más cuando la empresa, aunque sea grande en México o en América Latina, es desconocida en España. Gracias, Francisco. Cada empresa tiene que elegir cuál de estos dos sistemas de exportación es el más adecuado para ella, el directo o el indirecto. Lógicamente, en algunos casos, si por ejemplo vendemos productos a granel, pues a lo mejor no es tan necesario ese control de la exportación y vendemos a granel y vendemos a precio, ¿no? Pues a lo mejor sería interesante esa exportación indirecta, la primera que hemos visto. Sin embargo, ya si tenemos productos de gran consumo que requieren un mínimo de control, porque ya tenemos nuestra marca y tenemos nuestra identidad, ahí es mucho más interesante una exportación directa. Cada empresa, es verdad que no hay ninguna solución que sea mejor que otra. Cada empresa tiene que ver cuál es la más adecuada en función de su producto, en función de los objetivos que quiera conseguir y en función también de los recursos que pueda destinar, su tamaño y demás, porque es verdad que, como decíamos, esta exportación directa, que nos permite mucho más controlar el producto y que nos puede dar mucha estabilidad en el futuro si realmente es exitoso este proceso de exportación, la contrapartida que tiene, lógicamente, es que tiene que desarrollar una mayor inversión. En algunos casos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues sobre todo para empresas con poca capacidad para internacionalizarse, pues son empresas pequeñas, pues se hacen modelos de exportación cooperativa. ¿Qué hacemos? Agrupamos a varios productores con productos similares o que sean compatibles y entre ellos se asocian para poder salir adelante. También lo que podemos hacer en otros casos es engancharnos, digamos, a alguien que ya está exportando y vamos con él y le acompañamos en ese proceso de internacionalización.
que bueno, pues es un acuerdo al final entre dos empresas, ¿no? Que sería la operación Canguro, entre dos empresas de la misma o diferente nacionalidad, en la que una de ellas utiliza su estructura comercial para vender los productos de esta segunda. Hay mecanismos también de exportación para aquellas empresas que son un poquito más pequeñas y no tienen esa capacidad, lógicamente, de tener esos recursos necesarios para hacer un proceso solo. Bueno, pues ya se puede ir acompañado con estos modelos de exportación cooperativa, ¿no? Luego, otro sistema que ya implica también mayor complejidad es la intermediación, ¿no? Uno de los casos de intermediación sería la licencia. A través de una licencia, lo que nosotros que estamos desarrollando un producto, tenemos un servicio, tenemos una patente, lo que hacemos es autorizar a un agente local de otro país para que pueda fabricar, comercializar, usar estos bienes, estos servicios, trabajar con nuestras patentes o trabajar con nuestras marcas. En este caso, exactamente igual que con la exportación indirecta, lo que tenemos es poco control de la operación. Una vez que cedemos nuestra licencia, nuestro producto, autorizamos la venta de este producto, ya es el tercero, el agente del país de destino al cual queremos vender nuestro producto, nuestro servicio, el que va a controlar todo el proceso. La ventaja, que requiere menor inversión. Luego tendríamos otro modelo de intermediación, que es otra manera de salir fuera, que es a través de las franquicias. Y vemos como cada vez hay más franquicias internacionales, con lo cual aquí lo que estamos exportando fuera es un modelo de negocio que luego va a registrar una persona en el país de destino, un agente local del país de destino, que cada vez más, y la verdad es que tenemos pues, muchísimas franquicias internacionales que están funcionando realmente bien. Podemos tener también contratos de manufactura, en el cual lo que hacemos es que la marca principal comercializa con su marca productos fabricados por una empresa manufacturera. Aquí lo que tenemos es un acuerdo en el cual esta empresa manufacturera va a producir y comercializar los productos de esta marca. Ya vamos siguiendo al siguiente nivel, a un nivel un poquito más avanzado de cómo podemos hacer esta estrategia de internacionalización, y es con una joint venture. Al final, la joint venture es un acuerdo de una asociación empresarial. Hay muchos modelos, se puede desarrollar de muchas formas, pero en la cual lo que hacemos son dos socios que comparten los riesgos del capital y los beneficios según el acuerdo que tengamos en función de esos porcentajes que podamos ir teniendo. Es un poquito, aquí ya vamos a crear una nueva estructura generalmente con ese acuerdo de colaboración. En algunos países es obligatorio de la mano de un socio local, porque así lo dice la legislación, y en otros casos puede ser conveniente tener estos acuerdos de desarrollar un proyecto empresarial con un socio local. En algunos casos vamos a crear una nueva empresa y luego también lo que podemos en algunos casos hacer es comprar, que también es otra manera interesante de salir, comprar una parte de una empresa que pueda ser de nuestro sector o complementaria con las actividades que nosotros hacemos del lugar de destino, con lo cual unimos ese know-how de las dos empresas y conseguimos hacer ese producto muchísimo más fuerte, ¿no? Y luego tendríamos el último proceso, que sería el de la inversión directa extranjera, que sería un poco el caso de Gin Group, que es el que nos contará ahora Javier. Nosotros cuando lo que se hace con una inversión directa extranjera es la empresa, en este caso voy a poner el ejemplo de Gin Group, cuando Gin Group decide su implantación en España, decide hacerlo de una manera en la cual decide instalarse, constituir una sociedad española que sea la que vaya a desarrollar la actividad de manera directa en el país de destino. En este caso España, lo han hecho también en Colombia y en otros países donde han salido. En este caso, bueno, pues es afrontar esa salida al exterior de una manera absolutamente directa. Ventajas que no tiene, que es un alto control. Al final la empresa es tuya, tienes un control absoluto de la actividad y requiere, lógicamente, esa alta inversión. Gin Group, como empresa grande y referente que es en México en el tema de recursos humanos, pues evidentemente prefería, y además es razonable que una empresa con ese tamaño decida implantarse de esta manera,
porque realmente así se consigue un control absoluto. Yo mantengo mi marca, mantengo mi identidad y puedo desarrollar mi actividad empresarial de la misma manera y con la misma filosofía que yo tenía en el país de origen. Se puede hacer creando una sociedad nueva, como fue el caso de Aging Group, que cuando se puso en contacto con nosotros tuvimos que dar de alta e iniciar todos los trámites para constituir esa empresa y esa sociedad española, o se puede hacer también comprando alguna sociedad española en la cual vamos a adquirir el 100% del capital. Podemos también, como he dicho antes, entrar en una sociedad que ya funcione en España con un socio local, comprando una parte de esa participación de la que estamos. Más o menos estas son las principales formas o maneras que tenemos de poder salir al exterior, que no hay ninguna que sea mejor ni peor, sino que cada uno, en función de esas necesidades y en función del tipo de producto, de la estrategia, de la empresa que es, tiene que elegir cuál es. Y desde luego podemos elegir una e ir caminando e ir avanzando en nuestro desarrollo de internacionalización, porque esto en ningún caso, el proceso de internacionalización, no podemos estar hablando de una foto fija, es un proceso que tiene vida propia y tendrá que irse adaptando en función de los resultados y de los éxitos que vayamos teniendo al final, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Al final, generalmente, el proceso de evolución natural es que primero empezamos exportando, nos convertimos en una multinacional con varias sedes, luego al final nos convertimos en una empresa global y al final nos convertimos en una empresa que prácticamente podemos coger esa transnacional que ya estamos al final en todo el globo, ¿no? Esta es la evolución natural de la mayoría de las empresas hasta llegar al grado óptimo. Cada una tiene que desarrollar su estrategia y tiene que llegar al modelo que quiera. Una de las cuestiones que imagino que os estaréis planteando, todos los que los estáis escuchando, es: este es el momento, estoy preparado, ahora es cuando lo tengo que hacer, porque es algo que es muy importante, saber si el momento es el adecuado y qué es lo que necesito para saber si realmente el momento es el adecuado, ¿no? ¿Es este el momento? ¿Es necesario en este momento en mi empresa desarrollar o hacer esta estrategia de internalización? Hay que preguntarnos si realmente queremos dar el salto en este momento, porque es algo que hay que hacer convencidos. Al final es un proceso que nos va a suponer un esfuerzo importante en tiempo, en dinero, en recursos, en personas, y para ello tenemos que estar decididos y saber que es nuestro momento, ¿no? Por otro lado, tengo que ver si tengo recursos. Al final tengo que ver si tengo esa capacidad económica y de personal, importante en las dos, para elegir una estrategia de internacionalización. Y también tengo que adaptar la estrategia de internacionalización a los recursos que tengo. Lógicamente no voy a poder hacer, si mis recursos son escasos, una estrategia de implantación como la que, por ejemplo, ha hecho Aging Group. No la podemos hacer si lo hacemos con un... por ejemplo, si tenemos pocos recursos en un momento determinado, pues más sensato puede ser hacer algún tipo de iniciativa exportadora o bien ceder una licencia o llegar a algún tipo de acuerdo con alguna sociedad que ya esté implementada en el país de destino. Cada empresa en cada momento tiene que elegir y los recursos son muy importantes. No podemos iniciar el procedimiento si no estamos seguros de tener los recursos necesarios para acabarlo, porque ya sabemos que tiene una duración en el tiempo. Por otro lado, es importante saber cuál es mi objetivo real. ¿Qué quiero crecer? Mi objetivo es la diversificación. ¿Quiero ser más competitivo? De los diferentes objetivos y ventajas que nos puede dar la internacionalización, ¿cuál es el que realmente quiero para mi compañía? Porque estas preguntas son muy importantes para luego ser capaz de diseñar esa estrategia adecuada. Otra pregunta es saber si tengo el producto adecuado que requiere el país de destino al cual yo quiero ir. Eso es muy importante. Tenemos que analizar si nuestro producto tiene demanda tal y como está o si tenemos que hacer algún tipo de cambio, pues en el packaging o en la imagen o en alguna de las cuestiones. A nosotros, por ejemplo, en algún caso nos han contactado con nosotros empresas mexicanas que a lo mejor el diseño que tenían era una estética muy mexicana, que era un producto que se vendía muy bien, sobre todo para turistas que estaban en México, porque tenían esa estética muy mexicana, pero a lo mejor en esa salida a España pues había que cambiar un poco o enfocar muy bien si lo que queremos seguir con esa
estética muy típicamente preciosa y mexicana, ver cómo lo podíamos encajar en ese mercado español, ¿no? Entonces es importante hacer ese análisis y ver si podemos transformarlo o hacer los cambios que en algún caso podamos necesitar, porque nuestro producto o nuestro servicio hay que adaptarlo. En el caso de Gin Group, por ejemplo, que se ofrece unos servicios de recursos humanos, nos lo contará ahora Javier, sí que lógicamente hay que adaptarlo a la legislación de cada país, porque cada país tiene una legislación laboral distinta, con lo cual algo muy importante es adaptarnos a la legislación. Nos va a pasar también con determinados productos sanitarios. En fin, tenemos que adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado y a las exigencias también legales que podamos tener en el país de destino. Importante tener clara la estrategia, es muy importante. Dependiendo del grado de control que nosotros deseemos, así tenemos que diseñar nuestra estrategia. Es muy importante. Si a mí no me importa no tener control sobre mi producto, porque es un producto que vendo a granel y demás, pues a lo mejor puedo optar por esa estrategia de exportación indirecta. Pero si quiero controlar el proceso, tendré que utilizar otra serie de estrategias, ¿no? Y el modelo de salida siempre tiene que ser un modelo escalonado. Nosotros vamos a empezar de una manera más sencilla y luego iremos, lógicamente, subiendo o teniendo cada vez más exigencias. Y, por otro lado, una pregunta que me tengo que hacer es si mi personal está preparado. Si no, yo voy a tener que trabajar y formar a mi personal. Es muy importante, como he dicho siempre, ese equipo que esté preparado para este proceso de internacionalización. En algunos casos, bueno, si podemos ver si realmente tenemos esos recursos, si vamos a un país con un idioma distinto, si tengo a alguien que hable ese idioma, en fin, ver cómo podemos gestionar este equipo. Y por último, preguntarnos si necesitamos un plan. Nosotros, desde luego, creemos que es imprescindible contar con un plan. Sin el plan es muy difícil y muy complicado que puedas llegar a tener éxito, porque al final vas a estar dependiendo de carambolas y de la suerte. Hay que tener los objetivos planeados y es muy importante tener un plan de marketing, esa estrategia comercial, igual que la tenemos que tener, lógicamente, para vender nuestros productos en el país de origen, ¿no? Al final, en definitiva, lo que tenemos que hacer es un pequeño diagnóstico de internacionalización, es decir, medirnos a ver esas capacidades que podamos tener en un momento determinado con esta internacionalización, revisar lo que estamos haciendo, identificar esos mercados potenciales, redefinir los objetivos, minimizar esos obstáculos que podemos tener en la internacionalización y asignar los recursos que podamos tener. Al final, lógicamente, como cualquier estrategia, pues tenemos que hacer esa fase de análisis y de estrategia, ¿no? Por ejemplo, ya muy brevemente, pues, ¿por qué invertir en España, ¿no? Porque es una de las razones que yo creo que nos hablará después de mí Álvaro un poquito más, porque al final es un país que tiene solvencia, que tiene competitividad y potencial de crecimiento. De hecho, hay 21.000 millones de euros de empresas extranjeras que ya están invirtiendo en España, sobre todo en automoción, biotecnología y alimentación. Bueno, tenemos un montón de recursos. Y una cuestión que es interesante también, que está haciendo que muchos mexicanos elijan esa inversión, venirse a España, es la posibilidad de tener la residencia por inversión. Al final, si uno invierte bien en una empresa o bien en una vivienda en España, puede obtener relativamente fácil una ciudadanía española y al final ser ciudadano de la Unión Europea, ¿no? Al final esa nacionalidad se puede solicitar con esos 2 años de residencia en España. Tenemos diferentes modalidades de inversión, desde comprar inmuebles por valor de 500.000 euros, una inversión de 1 millón de euros o un proyecto empresarial de interés general. Bueno, y luego tendríamos otra serie de requisitos legales. Al final también vemos como muchos mexicanos están invirtiendo en España en inmuebles porque tenemos una rentabilidad bastante interesante en los inmuebles del 7,4%, siendo considerado el tercer país europeo más interesante para invertir en el sector inmobiliario. Al final, el año 2019 ha sido un año récord de inversión extranjera directa.
Cierto es que este año 2020 pues, está siendo un año complicado, pero esperamos que ya para el 21 podamos estar ya en términos normales. Ya por mi parte voy a dejar de hablar y ya le voy a ceder la palabra a Javier para que nos pueda contar ese caso de éxito y esa experiencia que ha tenido con Gin Group en España. Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer. ¿Se me escucha bien, verdad, Ángela? Sí, se te escucha. Muy bien. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, me voy a ceñir simplemente a hacer un pequeño resumen de lo que he vivido en este tiempo, que a pesar de no haber pasado más que 13, 14 meses, les puedo asegurar que han sido absolutamente intensos, extraordinarios, por los motivos que todos ustedes conocen, y es simplemente lo que me voy a ceñir en la tarde de hoy, a comentarles mi experiencia directa e intensa de cómo he tenido que sufrir una pandemia global e histórica en mitad de una implantación de una multinacional mexicana en España, que esto daría pues para un libro, como se pueden imaginar. Entonces, bueno, como a mí no me gusta casi hablar, procuraré, es ironía, por mis facetas de docente universitario y demás, voy a ser muy estricto en las 4 ideas que quiero lanzar, porque seguramente muchos de los que están aquí hoy en día presenciando este webinar pues son expertos en la materia mucho más que un servidor, ¿no? Ángela, si quieres me compartes la presentación, la comparto yo mismo, ¿no? como No sé me si la digas. estáis viendo ya. Ah, efectivamente, ahora sí la veo. Vale. Bueno, si me permiten me voy a presentar muy brevemente. Lo tienes puesto como PDF. Si me permites, Ángela, ¿la comparto yo, te parece? Vale, ¿O la genial. vas haciendo tú? Lo La prefiero. comparto yo, ¿vale? Salgo. Sí, vale. Voy a compartir mi... ¿Tengo inhabilitado esta función, Ángela? Ya, pues Sí, yo no puedo porque no sé cómo... Bueno, pues entonces preséntala tú, ¿vale? No hay ningún problema, no tenemos Espera un momento. problemas para coordinarnos como lo hemos hecho hasta ahora. Perfecto. O sea que, una vez más, ¿vale? Pues estamos ahí. Muy bien, pues me voy a presentar. Mi nombre es Javier Peláez, yo soy de Santander, soy cántabro. En la actualidad, evidentemente, resido en Madrid, desde donde dirijo bueno, pues el proyecto Gin Group. Acumulo 17 años de experiencia bueno, pues dirigiendo unidades de negocio en el ámbito de recursos humanos, poniendo en marcha proyectos empresariales y efectivamente, bueno, pues como licenciado en Derecho, pues mis conocimientos jurídicos y legales en este ámbito, pues yo creo que han sido de ayuda para poder poner en marcha las sociedades y poder empezar a operar a pesar de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. Y además, bueno, pues comparto mi faceta principal como directivo de la multinacional Gin Group para España y Portugal, como conferenciante y docente en la Universidad de Nebrija y en otras escuelas de negocio, que al final es una de mis pasiones, el intentar aportar lo que uno humildemente ha venido aprendiendo en todos estos años de profesión, ¿de acuerdo? En cuanto a Gin Group, si me vas facilitando la presentación, Ángela. Sí. En cuanto a Gin Group, bueno, si alguno de ustedes no lo conoce, somos una corporación multinacional mexicana, presente en 11 países. Tenemos, a pesar de la que está cayendo, cerca de 5.000 clientes de todos los tipos y condiciones. Estamos presentes en México, somos uno de los grandes corporativos de gestión del talento humano. Estamos también presentes en Colombia, siendo uno de los 3 principales artífices o protagonistas de la gestión de personas, en República Dominicana, en Estados Unidos. En las próximas fechas abriremos operación en Chile, en Perú, en Bolivia, donde quedó interrumpido por la pandemia que todos conocen. Y bueno, pues efectivamente desde hace ya algo más de un año, bueno, pues el grupo creyó oportuno apostar por un servidor para llevar a cabo la implantación en España de
de su multinacional como punta de lanza, y antes se ha comentado por parte de Francisco y Ángela, o de Paco y Ángela, como punta de lanza para entrar en Europa. Efectivamente, no se nos escapa, el lenguaje facilita mucho el tema de la internacionalización, y este es uno de los objetivos que Gym Group le ha llevado a estar presente en España y en Portugal, porque Brasil, por el idioma, también es estratégico a medio o largo plazo para la compañía, ¿no? La compañía es un mastodonte enorme, tenemos casi 195.000 colaboradores, tenemos intereses en el sector gastronómico, medios de comunicación. De hecho, El Economista, casi el 50% de las acciones son nuestras. En la revista Forbes tenemos, antes se ha comentado también, alianzas para trabajar la marca y la comercialización de las tiendas con empresas como Roberto Berino y otras empresas textiles de referencia en España. De tal manera que, digamos, somos una empresa multisectorial, pero nuestro core business, no hay que olvidar, que es un poco lo que en estos momentos nos ocupa y nos preocupa en España, son los recursos humanos. Ángela, si permites la siguiente diapositiva, por favor, veremos que al final nuestro core business está en la gestión y control de nómina. Llevamos 39 años gestionando la administración, la parte más soft, pero sobre todo la parte más hard de la gestión de administración de personal a través de nuestro partner Oracle, con su programa PeopleSoft, en su última versión adaptada para nuestro grupo. También trabajamos la temporalidad como grupo absolutamente referente a nivel Latinoamérica del trabajo temporal. Los procesos de outsourcing, aquellos procesos de producción y de organización que no aportan valor, o digamos que no está dentro del núcleo central de negocio de las organizaciones, llevamos gestionándolo hace muchísimos años. Y a partir de ahí, bueno, pues headhunting y procesos de selección que aquí en España está funcionando francamente muy bien. Y no solo por empresas españolas, sino que hace recientemente, unas escasas fechas, hemos tenido, bueno, pues, un acuerdo con una multinacional norteamericana que ha venido a reclutar a España en más de 50 perfiles, porque efectivamente cuando en un país como España está sufriendo, pues obviamente, una situación de dificultad en el mercado de trabajo, el talento pues abunda y está desempleado. Por lo tanto, qué mejor caladero, si me permiten la expresión, que venir a reclutar a un país como España, en el que la mano de obra es absolutamente cualificada en la mayoría de los casos. Tenemos una sobrecualificación casi del 40% en alta cualificación, y en cambio tenemos casi 4 millones de desempleo, y creo que va a ir subiendo en los próximos meses, me temo, y mucho. Por lo tanto, esto es un poco lo que somos, ¿no? Y con esta carta de presentación me gustaría, no se asusten, voy a ir absolutamente rápido, pero sí que he querido marcar un poco el guión para trabajar de forma mucho más lógica y ordenada, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar un poco de los antecedentes que ya he venido citándoles. A partir de ahí, en qué ha consistido el proceso de implantación. Antes hemos hablado de estratégica, de visión, de misión, de objetivos, de cuál era nuestra cultura inicial y cómo casarla con la cultura de país en España. ¿Qué pasó en el marzo de 2020? Me temo que ninguno de nosotros puede olvidar aquel fatídico marzo de 2020 que quedará en la retina para la posteridad. ¿Qué relaciones comerciales en España y en México han favorecido esta implantación y las perspectivas de futuro? Aunque tenemos expertos en la materia, que no les voy a ni mucho menos ser tan osado de meterme en su ponencia ni apuntar datos que seguramente ellos conocen de primera mano. Y después sí que me gustaría focalizar, y yo creo que es la parte más importante de mi intervención, si me permiten, en las claves que muy pocos nos van a contar, ¿no? Yo creo que al final esto es lo más importante, porque Ángela es experta en esta materia, Paco es un auténtico experto en esta materia porque lleva años trabajando con los dos países y con empresas de un lado del océano y de otro. Pero un sufridor ha tenido la posibilidad de ver en primera persona qué es esto de la importancia de los socios locales, qué es esto de la importancia del contexto país político, jurídico, social, y sobre todo y ante todo, aunque parezca unanimidad, para mí es, yo creo, la parte más importante, que se ha apuntado un poco por parte de Ángela anteriormente y por parte de Paco, qué es esto de la importancia del choque cultural, ¿no?
somos países hermanos, evidentemente nuestras relaciones son de 5 siglos, pero más intensamente desde finales del siglo XIX, con la constitución de la Cámara de Comercio, han seguido siendo absolutamente estrechos, desde los inmigrantes, desde la posguerra, hasta las fortunas que han llegado desde México para hacerse cargo de grandes empresas en España. Nuestras relaciones son absolutamente estrechas, ¿no? Pero aunque esto está fuera de toda duda, las relaciones culturales también lo son, pero los choques también tenemos que tenerles previstos para aminorar el choque y el golpe que esto puede producirnos, y que si no tenemos en cuenta este choque cultural vamos a sufrir mucho por el camino. Por lo tanto, aquí tenemos 2 conclusiones. Una, la importancia de tener en cuenta esto, y 2, la importancia de los socios locales. ¿Para qué? Para que nos adviertan de antemano que esto se va a producir sí o sí y no nos llevemos las manos a la cabeza. Porque a nadie se le escapa que por mucho que hablemos el mismo idioma, y yo ahora mismo en el equipo de trabajo he incorporado a una persona mexicana, yo creo que por aquello de que me haga de coach personal y pueda llegar a entender mucho más los mecanismos de diálogo con mis directivos y la propiedad mexicana, es muy importante saber qué decimos, por qué lo decimos, cuáles son los tiempos, cuál es la comunicación, si tiene que ser directa e indirecta, cuáles son los protocolos de reuniones, cuáles son los protocolos del negocio, porque al final son partes esenciales y son meramente la esencia de que las cosas sean viables o no, y son muy distintos. Y son meramente muy distintos, ¿no? Por lo tanto, yendo por orden, Ángela, voy a ir muy rápido, ¿vale? Así que te ruego agilidad en las diapositivas. Tenemos aquí la puesta en escena, las experiencias de Gin Group. Nosotros ya veníamos como grupo abriendo negocio en Colombia hace 3 años, con unas experiencias muy buenas y con una consolidación en el mercado y con unos acuerdos de colaboración a todos los niveles con la administración y con corporaciones locales muy importantes que nos han llevado a consolidar nuestra presencia en el país. En Estados Unidos lo mismo, acabamos de cerrar un acuerdo con el tercer grupo más importante de gestión de talento humano en Estados Unidos, que nos ha permitido insertarnos en las principales ciudades del país, a pesar de que está costando mucho, está costando muchísimo Estados Unidos. Es un país que creo que no se nos escapa a nadie, especialmente complicado, pero también estamos con operación desde hace tiempo, ¿no? Y pues también las experiencias que hemos tenido, como decía anteriormente, con empresas nacionales en España para comercializar su marca en Latinoamérica, pues también nos ha llevado a tener ese vínculo estrecho, ¿no? Gin Group siempre se ha caracterizado por abrir fronteras y salir de su país, donde es absolutamente referente, y así lo ha venido haciendo en 11 países donde ya tenemos operación, ¿no? Y la implantación y la estrategia, esto es muy curioso, ¿no? Si me facilitas, Ángela, las siguientes diapositivas, la siguiente, por favor. Pues en cuanto a implantación y estrategias, decir muy rápidamente que claro que teníamos una misión, claro que teníamos una visión, y la tenemos, solo que modificada. Claro que teníamos una estrategia. Allá por el mes de agosto del 2019, septiembre, empecé a diseñar conjuntamente con la propiedad físicamente, cuando aquello de las reuniones presenciales todavía era posible. ¿Cómo las echo de menos, Dios mío? Aquí en España, el doctor Beiruti, presidente y dueño de la corporación, y los directivos, tuve la ocasión de reunirme en varias ocasiones para decidir, diseñar cuál iba a ser la estrategia. Decidimos optar por una muy concreta, con unos presupuestos ajustados, con una visión a medio y largo plazo muy clara. Y claro que teníamos un plan, efectivamente, teníamos un plan. Y digo teníamos, ¿no? Porque teníamos la contratación de las personas y del equipo, tanto en el norte de España, donde pasaba mi estrategia personal de abrir en el País Vasco. Ahora les comento en qué ha quedado esto, ¿no? En Bilbao, donde es una ciudad que efectivamente conozco muy bien. Yo soy cántabro y he trabajado mucho en el País Vasco. Bilbao es la tercera ciudad que más crece. Valladolid también, ya lo sé, para que no me riña Ángela. Pero Bilbao, estamos hablando de la tercera ciudad que más crece económicamente y desde un punto de vista de negocio en Europa. Es un mastodonte gigante en el que sí o sí hay que estar para hacer negocio en todo lo que es el Gran Bilbao, Vitoria y Burgos, que es el triángulo mágico
en el que sí o sí una empresa como la nuestra tiene que estar. Evidentemente estábamos abriendo, evidentemente yo ya había visitado físicamente locales para abrir allí zona, hice un mega proceso de selección para incorporar a varias personas y empezar a operar en desarrollo de negocio. Y así estaban las cosas, ¿no? En Madrid teníamos una sede y ahora hablaré de los socios locales porque en esto han jugado un papel absolutamente fundamental. Sin ellos no estaría ni yo ni el grupo aquí, sin duda, pero después me detendré en ello. Y de repente, Ángela, si pasas a nuestro querido coronavirus, pues llegó marzo, ¿no? Fíjense que nosotros llevábamos apenas 3 meses, 4 de operación, porque entre negociaciones, diseño de estrategias, eventos, macroeventos, nos hemos tenido que anunciar y presentar y levantar la mano para que el empresariado y las organizaciones protagonistas en España supiesen que estamos aquí, firma de acuerdo en COE, firma de acuerdo con Cámara de Comercio, nos presentamos en los principales medios de comunicación en los que Paco, gracias a su buen hacer y sus contactos de primer nivel, tuvo muchísimo que ver en todo esto. Bien, lo hicimos yo creo que todo bien, ¿no? Todo lo que Ángela ha mostrado en el panel que hay que hacer, bien. Y de repente, en marzo del 2020, todo saltó por los aires, ¿no? Todo saltó por los aires. No somos únicos en esto, ¿no? Digamos que todo el mundo ha sufrido esta pandemia global. Nuestro propio grupo en México DF ha habido momentos en los que, y eso que estamos hablando de un gran mastodonte, lo ha pasado francamente mal también. Y todos hemos sufrido especialmente pues, los avatares de una pandemia histórica y global de la que no se escapa nadie, ¿no? Pero y fíjense que estamos hablando de una implantación, de una multinacional, de gestión de personas en las que no te conoce nadie, con un choque cultural del que después me referiré porque yo creo que es la parte más importante, en un país como España en el que una vez más y por segunda vez en menos de 10 años, en el 2009-2010, volvimos a sufrir especialmente la crisis por la crisis del ladrillo, una vez más un país como España sufría más que los demás. En este caso ya no era el ladrillo ni las actividades colaterales o auxiliares, sino que se trataba del turismo. Estamos hablando de que España se ha convertido por derecho propio en el segundo destino turístico a nivel mundial, el que recibe, tras Estados Unidos, más turistas a nivel internacional, y estamos hablando de que se paralizó la actividad absolutamente global en restauración, en hostelería, en todas las actividades que tenían directa o indirectamente que ver con el pequeño comercio y con el turismo. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto reinventarse de nuevo para salir adelante. Ángela, si quieres ir pasando, para tener un alto grado de resiliencia, ¿no? De tanto que se habla ahora de la resiliencia, les puedo asegurar que para mi grupo y para mí personalmente era mucho más fácil haber dicho se acabó, porque realmente esto no sabemos cuándo va a terminar. Pero fíjense si el plan del grupo estaba meditado durante años por aquello de tener una estrategia que antes lo ha apuntado Ángela, es decir, que no sea algo improvisado, sino que venga de atrás, trabajado durante años. Se habría hecho un análisis de mercado, se habría visto cuál es nuestro valor añadido dentro del mercado y el mapping de competencia en el que los Adecco, los Randstad, los Manpower llevan muchísimos años facturando millones y que conozco muy bien porque vengo de esos grupos y les conozco por dentro y hacen las cosas francamente muy bien y son mastodontes internacionales que en España tienen un peso impresionante, ¿no? Es decir, que habíamos hecho un trabajo que no podíamos tirar por la borda, ¿no? A pesar de que daban ganas por momentos, y Ángela me ha padecido y Francisco también, en el que yo me sentía absolutamente muy solo porque evidentemente la impotencia de no poder trabajar como a uno le gustaría es proporcional a todas las limitaciones que teníamos, que eran todas. No olvidemos que en España estuvimos casi 3 meses sin poder salir de casa, sin poder salir de casa literalmente. Y en medio de esta pandemia, ¿qué hicimos? Pues hicimos cosas tan absolutamente increíbles como crear 2 sociedades, tener que ir al notario, ¿verdad, Ángela? Hablar con nuestros expertos jurídicos y legales para poder sacar adelante los poderes que me permitiesen
avanzar en la medida de lo posible dentro de lo que se podía avanzar, una empresa que no te conoce nadie y que no teníamos clientes porque no teníamos operación. Por lo tanto, ha sido rocambolesco, extraordinario, ha sido un aprendizaje, me atrevería a decir, y me van a perdonar, de vida, en el que uno no se cree preparado para ciertas circunstancias hasta que vienen y las supera. ¿Y en dónde estamos ahora? Ahora estamos si me permites un segundo, Javier. Sí. Digo Sí. que yo he vivido contigo todo este proceso, ha sido muy estresante, la verdad hay que decirlo, porque justo teníamos que dar de alta a trabajadores, teníamos problemas para gestionar, aquí la administración estaba todo cerrado, pero al final yo creo que ahí está la clave de cuando es tan importante, porque es tan importante un proceso y tenerlo claro y tener recursos y tener esa paciencia necesaria, porque todo lo que os ha tocado vivir desde Gin Group en esa instalación, en esa implantación en España, en unas circunstancias tan complicadas, si realmente la compañía no hubiera creído firmemente en las posibilidades, si no hubiera tenido todo ese análisis y no hubiera creído de las posibilidades de implantación en España y de éxito que ahora nos contará Javier, cómo pasaron estos meses y está todo mucho mejor, realmente pues hubiera sido como para tirar la toalla, porque la verdad es que hemos vivido momentos, ¿verdad, Javier? Un mano a mano aquí bastante complicados, pero al final, lógicamente, se sale. Yo sí que creo que es meritorio que Gin Group haya decidido y apostado seriamente, porque creo que es la manera de afrontar un proceso de estas características. Muchísimas gracias, Ángela. Efectivamente, sin un despacho de abogados que se ha involucrado hasta más allá de sus obligaciones legales, y desde aquí se lo tengo que reconocer porque es de justicia, como Lex Negotia y Ángela en persona, y Susana y Alberto, que le he visto por ahí, pues nosotros no habríamos podido hacer absolutamente nada. Y yo personalmente, como digamos, socio local del grupo, que estaba a miles de kilómetros y a 7 horas de diferencia horaria, viendo cómo nos encerraban en casa, pues mucho menos. Desde aquí yo tengo que agradecer, y lo haré siempre, ¿no? Acabe como acabe esta aventura, que seguramente acabará bien, porque ya estamos en ello. Estaré agradecido eternamente a algún grupo como Gin Group, que ha apostado decididamente por España, ha apostado decididamente en mi persona, y que ahora estamos viendo los frutos de algo que ni por sueños en el mes de marzo o abril podríamos haber imaginado. Por tanto, se demuestra una vez más que la fe ciega en las posibilidades cuando uno va en serio a hacer las cosas, ya sea un proyecto de internacionalización o un proyecto de emprendimiento, pues porque al final he sido un emprendedor en una pequeña startup con un padre gigante que me daba la paga los domingos, pero al final una startup, no nos olvidemos. Sin esta fe y esta confianza absoluta no habríamos llegado, pero vamos, ni por asomo, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, mi reconocimiento a un grupo como Gin Group, que evidentemente con pruebas como esta se demuestra el por qué es un grupo tan grande y ha llegado donde ha llegado, efectivamente, ¿no? Bueno, las relaciones en España y México, nada, no me voy a detener más que en las pruebas que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo hay ejemplos de éxito que han venido a fortalecer nuestros vínculos estrechos, como el grupo Modelo, a través de su marca Coronita, ha sido absolutamente un ejemplo que siempre se pone en las facultades como caso de éxito, ¿no? de cómo adaptar un producto a nivel internacional, o el grupo Bimbo, que ha sabido diversificar a través del multiproducto de servicio en alimentación, un producto de servicio y una marca que en España es absolutamente reconocida, o como a través de Carlos Slim, a través de FCCC y otro tipo de, me sobra una C, una FCC, y otro tipo de intereses que el empresario mexicano tiene en España, pues ha conseguido pues efectivamente consolidar una marca como la mexicana, que les puedo asegurar que en España tiene un gran nombre, es una marca, la mexicana, muy reputada, y que cada vez que me invitan mis amigos del Casa de México, con los cuales viene muy buena relación, pues efectivamente siempre les digo lo mismo, ¿no? Que al final ellos me preguntan, ¿y cómo se nos ve por fuera? Pues se les ve absolutamente pues con una imagen de empresarios serios, pero, y es a lo que voy, sigue pasando. Te voy a tener que cortar un poquito, Javier. Así que vete No. que llevamos ya muy largo. Vale, déjame terminar con las claves, ¿no? Y al final, ¿cuáles son las claves? Las claves, desde mi punto de vista, de lo que yo he podido vivir, son tres, ¿no?
La primera de ellas es contar con un socio local para poder bueno, pues alumbrar un poco en qué marco normativo, jurídico, legal y social nos estamos insertando, ¿no? Porque al final cada país es un mundo y tenemos que tener muy claro cuáles son las normativas y sobre todo un país con una legislación farragosa como la española, que encima depende de otra superior que es la europea, que encima depende de las autonómicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta si queremos, bueno, pues aspirar a hacer normativamente las cosas bien, ¿no? E instalar e implantar nuestra empresa en condiciones óptimas, ¿no? Nosotros lo hemos vivido con Ángela y con Es Negotia a la hora de tropicalizar nuestra gestión de nóminas con nuestra normativa, nuestra normativa laboral, que nada tiene que ver o poco con la mexicana, ¿no? Esto es muy importante. El socio local, que en este caso a través de Es Negotia nos ha aportado mucha visión, es absolutamente fundamental. Y desde un punto de vista de la comunicación, y con esto cierro, Ángela, que es con lo que me gustaría despedirme, es absolutamente imprescindible adaptar la comunicación y la cultura del país de origen al país donde yo pretendo asentarme, ¿no? Y en esto Paco, a través de su despacho y sus colaboradores, y Paco personalmente ha hecho un papel fundamental, ha jugado un papel absolutamente extraordinario en intentar, bueno, de alguna forma, a pesar de todo lo que hemos venido viviendo, tropicalizar todas estas puestas marketingianas y de comunicación en el propio país, porque de otra forma habría sido muy complicado poder haber llegado a buen término, ¿no? Nosotros llevamos muchos meses intentando adaptar con el lenguaje nacional español todo lo que en México muchas veces tiene ciertas disparidades, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo que puede ser aquí la temporalidad no tiene por qué ser lo mismo desde un punto de vista técnico en México. Lo que allí llaman terciarización no es lo mismo que aquí la outsourcing o tiene ciertos matices. Digamos que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de comunicación a niveles simplemente de marketing y de redes sociales, es muy, muy, muy importante y yo creo que no se tiene muy en cuenta. Solo cuando viene el golpe es cuando advertimos que algo está funcionando mal. Es muy importante contar con socios locales expertos en las formas de hablar, de proceder, de negociar y de comportarse en el país de destino, porque si no va a ser muy complicado y vamos a tener esa curva de aprendizaje va a ser súper larga y seguramente no nos interese, porque queremos que la curva de beneficio llegue cuanto antes, ¿no? Ese punto de equilibrio se dé cuanto antes, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, hoy en día Gin Group está ya con clientes encima de la mesa, tenemos un equipo de trabajo, tenemos planes de expansión para abrir negocio en otras partes nacionales y también en Portugal, donde queremos estar presentes rápidamente a principios de 2021. Contamos con un equipo de técnicos extraordinario y bueno, ya empezamos a hacer cosas que 6 meses atrás parecían absolutamente imposibles. Esta es mi experiencia. Agradecer a Ángela y a Paco toda la ayuda que me han prestado en este arduo camino, pero que todo es un aprendizaje de vida. Y estoy a su disposición por si alguno de ustedes desea conocer algo más de esta experiencia que ha sido interesante, digámoslo así, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que también a todos los que nos están escuchando, yo creo que como partners, si en algún momento necesitamos hacer esa selección de personal o necesitamos trabajar nuestros recursos personales, tanto en España como en México, desde luego Gin Group, bueno, pues yo creo que es nuestro aliado perfecto para esa gestión de las personas que tenemos en nuestras compañías. Y ahora ya le voy a dar la palabra a Álvaro Pastor, que es el responsable de Asuntos Económicos de la Embajada de España en México. Voy a ver si encuentro la presentación. Buenos días por ahí en México, Álvaro. Buenos días, Ángela, y buenas tardes para vosotros. Voy a ir compartiendo la presentación un momento. Bueno, aprovecho mientras para agradecer a Concanaco Servitur la organización del evento y por contar con nosotros, porque bueno, yo creo que es bueno que estemos enterados a ambos lados del Atlántico, ¿no? de las operaciones que se están produciendo y apoyarnos unos a otros.
De hecho, también veo aquí a los compañeros de la Embajada de México en España, pues con los que la relación también es fluida. Segundito, a ver Y nada, si... y muchísimas gracias a Javier por la presentación. Creo que es interesantísimo, ¿no? Ver de primera mano a alguien que ha vivido esta experiencia y las claves que apunta, pues evidentemente son aplicables a la empresa española que viene a México también. Esa adaptación, esa búsqueda del socio local, es entender que aunque hablamos el mismo idioma, pues no siempre la comprensión es inmediata. A ver, un segundo, perdonadme, que voy... Intento subir yo, si no... No, sé No, si... ya no. estoy, perdóname. Perdóname, ya lo tengo. No soy yo muy experta en estos temas y he empezado con la primera. Lo tengo ya, ¿no? Ya, yo la veo así. Y estamos. Muy bien, pues... bueno, yo trabajo en la Oficina Comercial, Económica y Comercial de España, en México, y también soy, por estar en esta oficina, representante de ICEX, que como sabéis es la agencia de promoción exterior de España. Y dentro de ICEX hay un departamento muy importante que es Invest in Spain, ¿vale? Entonces, pues esta presentación sería la estándar de Invest in Spain, que es para la búsqueda y el apoyo de inversores extranjeros que tienen interés de venir a España. Y empezamos con la presentación. Bueno, básicamente es contar por qué es interesante invertir en España y, en segundo lugar, qué tipo de apoyo se puede obtener. Pues empezamos viendo pues, el tamaño de mercado. Ya se ha contado mucho de esto, entonces iré rápido. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso es. Pues vemos que el tamaño, la anterior, he puesto aquí la comparativa entre España y México. No, la anterior. Ahí, perdona, aquí estamos. En la comparativa pues se ve muy claro que somos países de un tamaño muy similar, ¿vale? De entre 1,2 y 1,4 billones de dólares, pero que la composición es distinta, ¿no? En el sentido de que España pues, tiene una renta per cápita 3 veces superior a la mexicana y una población 1/3 de la mexicana. Eso nos da una idea, pues el mercado es algo, tiene menos consumidores, pero de un poder adquisitivo mayor, que debe también ayudarnos a orientar nuestra estrategia en cuanto al tipo de segmento del negocio al que nos queramos dirigir. Si pasamos a la siguiente, vemos que no solamente, como se ha comentado, no solamente es el tamaño, es el mercado español al que tendremos acceso si nos instalamos en España, sino sobre todo al gran mercado europeo, ¿no? De más de 500 millones de consumidores. Y sobre todo, además, que esto da acceso además a un montón de acuerdos pues, con los países de nuestro entorno. Y en particular, en el caso de España, pues tenemos acuerdos bilaterales, donde todavía la Unión Europea no ha llegado, de protección y promoción recíproca de inversiones y para evitar la doble imposición. ¿Vale? Esto pues, también puede ser muy interesante para grupos empresariales de cierta entidad y operaciones en el conjunto de América, pues tener bien en un país como España, que pueda hacer operaciones con estas facilidades, pues lo hace especialmente atractivo. La siguiente, por favor. Y la siguiente, pues la reactivación económica. En realidad, o sea, como comentaba Javier, pues España es de los países que más ha sufrido la crisis a nivel global y en gran parte se debe a la especialización en el sector servicios, ¿no? Si al final tienes una economía pues, muy basada en servicios donde el contacto físico es imprescindible, pues es ineludible que tu economía se comporte peor. Y también, sobre todo en el segundo trimestre de este año, pues España ha sido uno de los países con mayores restricciones a la movilidad. A nivel general, ¿no? Realmente hay que estar en casa porque si no va a haber sanciones reales, ¿no? O sea, en México, que es donde lo he vivido yo, pues yo creo que la población ha sido muy responsable, pero es verdad que se basaba, ¿no? En esa responsabilidad de la ciudadanía más que en la orden. La consecuencia positiva de esta caída tan grave, pues que para el año que viene, 2021, se prevé que sea de las economías que más crezca también del mundo, en la medida en que según se van abriendo los sectores más afectados, pues eso permitirá un crecimiento respecto de un año antes muy superior. Si le das un clic, podéis ver pues, una perspectiva más temporal desde el año 2014. La línea roja se representaría España
y se ve, pues eso, con una perspectiva de más largo plazo, como España ha mantenido una tendencia de crecimiento superior al de otras economías de nuestro entorno. Y por ello, bueno, pues en 2021 nuestro nivel acumulado de crecimiento pues estaría en una posición relativamente elevada. La siguiente, pues también es interesante, simplemente por ver la foto, ¿no? También ha sido fundamental, aunque la caída de 12,8 puntos del PIB es dramática, hubiese sido mucho mayor sin el fuerte apoyo institucional que ha recibido a las familias y las empresas por parte de las autoridades fiscales y también muy importante por parte de la autoridad monetaria. Una parte importante de España es que está protegida por pertenecer a la zona euro en particular y por un banco central pues, que ha actuado con mucha premura en lo que llevamos de crisis. Siguiente. Y bueno, los sectores que van a crecer, pues no lo sabemos porque no tenemos la bola de cristal, pero sí que es importante tener presente que España pues, es un país que tiene cada vez más una especialización en sectores de alto valor añadido, que deberían ser los que más creciesen en el futuro. Farmacéutico y sanitario, por citar los más evidentes, a partir de la crisis, pero también todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información, en automotriz, como México, también somos una gran potencia a nivel mundial, y etc. En la siguiente, pues destacamos el sólido clima de negocios. La foto que suele usar en Invest es esta, del índice de restrictividad a la inversión extranjera directa de la OCDE, y aquí vemos cómo España pues, está en una situación relativamente más abierta que otros países, incluso europeos, ¿no? Y en el Doing Business del Banco Mundial estamos en el puesto. En la siguiente podemos ver pues, una consecuencia de ser abiertos a la inversión, es que hemos recibido unos enormes flujos en la última década, en el récord histórico. Nos colocamos pues, entre la posición 13ª a nivel global en esta década. Y para el año 2019 es verdad que ha sido peor que el 2018, pero si le das un clic, por favor, Ángela, vemos cómo a nivel de inversiones Greenfield en este año, con 21.400 millones de dólares, España estaría en el tercer lugar europeo, por detrás solo de Reino Unido y Alemania. Es decir, España ha despertado interés en todo momento y esperamos que en la fase de recuperación, que es cuando se producen grandes oportunidades, pues mencionaba Javier de recursos humanos, ¿no? De talento, que ansía ser contratado, y también pues, a nivel pues, inmobiliario, locales, etcétera, pues es un momento de reestructuración donde van a surgir oportunidades. Para 2021 esperamos que haya mucha inversión. En la siguiente, por favor. Aquí simplemente ver una foto de muchas de las empresas que están en España, más de 14.000, y mexicanas, pues ya se menciona muchas de ellas, ¿no? Empezando por King Group, etc. En cuanto a las grandes cifras, a nivel agregado, el flujo de inversión en el año 19 de México en España fue de más de 900 millones de euros, y esto se suma al stock acumulado desde los años 90 y hace que México tenga 26.000 millones invertidos en España. Esto le convierte en el sexto inversor internacional, por detrás solamente de los principales países europeos y de Estados Unidos. Yo creo que es muy sabido en México que la presencia de inversión española es muy elevada. Es menos sabido la enorme presencia que tiene México en España y muchas veces eso, pues marcas como Bimbo pues nos asocian a una empresa mexicana, o Vips, o a una empresa mexicana que está detrás, ¿no? Y luego, bueno, aquí simplemente mencionar algunas otras ventajas que tiene España frente a destinos alternativos, sobre todo comparativa europea, ¿no? Pues la fiscalidad es muy favorable, con un impuesto de sociedades en el rango bajo de la Unión Europea, convenios de doble imposición, como mencionaba, en recursos humanos, pues con un coste relativamente bajo, con más de un 40% de jóvenes con educación terciaria, unas de las mejores escuelas de negocios del mundo, según cualquier ranking, un gran desarrollo de infraestructuras, tanto a nivel de parques tecnológicos como de penetración de la banda ancha o de transporte, por supuesto, y la calidad de vida, que también es algo muy a tener en cuenta a la hora de captar talento, ¿no? Pues como sería que España está entre los 10 destinos considerados más seguros a nivel mundial, una buena sanidad pública y un montón de atractivos turísticos que seguro que
todos ustedes conocen, empezando por la gastronomía que podemos disfrutar aquí, incluso en Polanco. Y ya, para terminar, mencionar el apoyo institucional que facilitamos. En la siguiente. Bueno, esto es lo que comentaba al principio, ¿no? ICEX es es una entidad de derecho público, sería como la matriz, y tiene un departamento que es Invest in Spain, en Madrid, ahí tienen la dirección, y luego estamos nosotros como antena en México, y por supuesto, bueno, esta presentación la voy a compartir, pero aquí tienen nuestro correo electrónico para lo que necesiten. Y en la siguiente, pues simplemente menciono el tipo de servicios que prestamos. Pues prestamos el servicio de asesoramiento sobre oportunidades de inversión en España, interactuamos con los organismos, como sería con esta casa, con Canaco Servitur, con la Casa de México en España y, por supuesto, con la Embajada de México en España. Hacemos labores de consultoría, de búsqueda de financiación y podemos también hacer servicios personalizados. Y de estos servicios, pues el que más nos han buscado últimamente es el punto 4, que sería ayudas al traslado a España, ¿no? He puesto también un slide en la siguiente, donde aquí lo que es interesante es que desde el año 2013 los inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados y científicos tienen facilidades especiales para conseguir un permiso en España. Si le das un clic, se ve que para ser considerado inversor es necesario adquirir pues, activos inmobiliarios por valor de al menos de €500.000, adquirir títulos de empresas españolas o depósitos bancarios por 1 millón o deuda pública por valor de 2 millones. Si le das 2 clics, ven los requerimientos y uno más, pues las ventajas que se obtienen, como es el permiso para vivir y trabajar, que además te permite trasladar a la familia del inversor, emprendedor o empresario. Debajo he puesto también el contacto del consulado para poderse informar de todos los cambios que se están produciendo continuamente. Ahora mismo, según hablamos, pues están hablando de que pueden exigir una PCR al llegar a España, cosa que de momento no sucede. La situación es compleja porque estas decisiones de quién puede entrar a España se toman a nivel europeo, ¿vale? Desde el momento que somos parte de una zona con libre movilidad de personas, las normas tienen que ser comunes para acceder por lo menos al espacio Schengen. Y aquí lo que es interesante es que los permisos para inversores y emprendedores se están concediendo ahora mismo, ¿vale? A través del consulado. El consulado permanece cerrado, aunque están trabajando desde casa, por lo cual todo lo hace más tedioso, pero este tipo de visados se están concediendo. En cambio, para profesionales altamente cualificados, de momento no, pero sí que se pueden pedir autorizaciones para viajar a España por un periodo no superior a 90 días, siempre y cuando se justifique la urgencia y necesidad de que esa persona concreta tenga que estar en España en esas fechas concretas. Todo esto, yo creo que lo mejor es que para que se lo cuenten mejor y bien documentados, escribir al contacto de consulado que tienen ahí abajo, con.mexico.info@mike.es, y en un plazo de 24, máximo 48 horas están respondiendo a todas sus dudas. Y por supuesto, un último clic, mi contacto también para estas cuestiones a cualquier otra que puedan necesitar. Muchas gracias y muy bien. Muchísimas gracias a Álvaro. Y evidentemente, que hemos tenido esa bajada del PIB, como bien tú contabas, se esperan unos crecimientos muy altos para el año 2021. Yo creo que es un buen momento para aquellas personas que quieran invertir o apostar por implantarse en España o comprar alguna empresa en España. Puede ser un momento de oportunidad muy interesante, sobre todo en el sector del turismo, que ha estado pues sufriendo bastante en estas épocas. Pues yo creo que puede haber oportunidades muy interesantes, como siempre. En estos momentos, pues a veces también surgen esas oportunidades, con lo cual, pues no hay que verlo como algo negativo, porque así no tendremos las pérdidas que ha descontado en 2020 y entraremos directamente en esas ganancias, en ese crecimiento que se espera para el próximo ejercicio. Muchísimas gracias, Álvaro, y desde luego gracias por el trabajo que hacéis en ese apoyo para pues las empresas mexicanas que quieran invertir en España. Y teníamos también con nosotros a Gerardo Huiza, tu homólogo en la Embajada mexicana aquí en España. Buenas tardes, Gerardo, que nos va a dedicar unas breves palabras, porque sí que a todos os quiero comentar que seguiremos haciendo desde Casa con Canaco estos webinars, en este caso concreto con la invitación del Club 51, al cual estamos muy agradecidos,
seguiremos haciendo este tipo de webinars y desde luego contaremos con más tiempo para poder escuchar a Gerardo, que nos podrá contar pues, de todas esas oportunidades que nos ofrece México. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Ángela. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Javier. Y buenos días, Álvaro, que entiendo que todavía no es mediodía allá en la Ciudad de México, ¿no? Pues miren, ha sido un honor acompañarlos en este webinar y a nombre de la embajadora de México, María Carmen Oñate, y el mío propio, bueno, pues quiero agradecerles esta invitación. Entiendo que es uno de sus primeros eventos, ¿no? Ya como Casa de México con Canaco Servitur, ¿no? Pues miren, les comento que desde la embajada, pues como ustedes saben, no solamente apoyamos la actividad exportadora de las empresas establecidas en México, sino también coordinamos acciones para atraer inversión extranjera a territorio nacional y promovemos la internacionalización de las empresas, ¿no? Este taller que están haciendo ustedes pues ha sido sumamente interesante para nosotros, especialmente porque pues recientemente ha habido un volumen muy importante de inversiones mexicanas en los últimos años y bueno, pues se ha convertido en nuestro país uno de los mayores inversionistas, ¿no? Muchas empresas españolas de gran tradición han sido adquiridas por compañías mexicanas y otros inversionistas mexicanos han adquirido pues una parte importante de sus títulos accionarios y se han conformado como parte del tejido empresarial español, ¿no? No tengo preparado nada, únicamente era un saludo y manifestarles con mucho entusiasmo. Estuvimos escuchando muy atentamente la exposición que nos ha dado Javier, que nos ha dado Álvaro. Estamos a sus órdenes aquí en la Embajada de México y bueno, esperamos en el futuro seguir colaborando con ustedes y les deseamos la mejor de las suertes. Pues muchísimas gracias, Gerardo, y por supuesto en esta ocasión nos has brindado unas buenas palabras, pero esperamos poder contar contigo para que nos hables más pues, de todas las oportunidades que ofrece México en ese futuro y en esas relaciones que tenemos entre los dos países. Bueno, estaba mirando un poquito el chat, varios de vosotros nos estáis pidiendo lógicamente las presentaciones, a todos los que os habéis inscrito en ese correo de info@casasconcanaco.com y los que no estéis nos podéis solicitar ahí. A todos los que os hayáis inscrito en este webinar, por supuesto, os mandaremos toda la información que hemos presentado. Muchísimas gracias a todos, estamos aquí. Gracias, os vuelvo a repetir, a Club 51 de México, un lugar extraordinario para donde se pueden hacer negocios. Bueno, hay muchos empresarios que están ahí ya en ese Club 51 y al que invito desde luego a todos los que no lo conozcáis o a todos los que desde España queréis hacer operaciones en México, que es un lugar estupendo para hacer ese networking tan importante en nuestras relaciones empresariales. Yo quería simplemente, que también tenemos con nosotros 2 minutos, darle la palabra a Augusto Cobos, que es representante también aquí de la Administración Española, de la Junta de Castilla y León. Augusto, simplemente pues para que puedas dar esa bienvenida a todos estos empresarios que nos están acompañando hoy. Bien, buenos días a todos los que estáis en México, buenas tardes a los que estáis en España. Yo únicamente asistía como oyente, además de la calidad de cargo institucional, porque como mencionaba antes Javier, soy también docente universitario, antes de ocupar el puesto que tengo ahora mismo en la administración, precisamente en la asignatura de Comercio Exterior. Y además tuve una experiencia con una beca de estudios durante un periodo de 3 meses en México, por lo tanto es un país con el que me une una relación además sentimental. Por mi parte, agradecer a todos los ponentes las presentaciones, que considero que han sido muy interesantes, especialmente aquellas que se han centrado en aspectos prácticos, en la experiencia, por ejemplo, de Team Group, de cómo enfrentarse a una situación realmente complicada como es la que ha tenido desde el mes de marzo. Lamentar por mi parte las referencias a la administración, que muchas veces en el caso español la existencia de una administración nacional con unas administraciones autonómicas puede llevar a una complicación normativa, pero por otro lado también se suma el deseo de todas las comunidades, y en concreto la de Castilla y León,
precisamente en atraer inversión extranjera y en potenciar la internacionalización de sus propias compañías. Y para Castilla y León ese es un aspecto fundamental. Hay que pensar que tenemos en Castilla y León, y en concreto en la provincia de Valladolid, por ejemplo, la industria del automóvil, que es una de las que tiene un mayor peso en las exportaciones españolas. Por lo tanto, sí que existe una tradición vinculada al comercio exterior y a la internacionalización de nuestras empresas, y no solo en el ámbito de la automoción, sino también, por ejemplo, en el campo de la agroalimentación. Por lo tanto, por mi parte, poco más. Yo sí que, a través de la vinculación que tengo con Ángela y Miguel, mi intención es la de asistir a todos los webinars que se organicen en este sentido y poner a disposición tanto de empresarios españoles, pero sobre todo de empresarios mexicanos, a la administración de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Autonómico, para dar a conocer o para todas aquellas cuestiones que necesiten vinculadas con la administración y que puedan favorecer la entrada de esas empresas en nuestros mercados. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Augusto, y gracias por estar ahí siempre apoyando ahí a las empresas, ¿no? En el tema de internacionalización, que lógicamente, como decías, toda una vida dedicada a lo que es el estudio y a formar profesionales en el campo del comercio internacional. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Os invitamos a que nos sigáis, os mantendremos informados y simplemente comentaros que desde aquí, desde Casa España, Casa con Canaco, Servitur, estamos para ayudar a todos los empresarios, tanto españoles como mexicanos, que deseen iniciar esos procesos de internacionalización y apoyándoles. Agradecemos desde luego a Group que haya confiado en nosotros para ese proceso de implantación en España, un proceso complicado, pero que a pesar de todo lo difícil que nos lo han puesto al final, yo creo que, y perdóname que hable en primera persona en plural, porque me siento un poco partícipe de ese proceso que al final lo acabo no viviendo como un proceso propio. Y por supuesto, las dos embajadas, tenemos un personal extraordinario, tanto la Embajada de México en España como la Embajada de España en México. Ahí podemos recurrir a consultar y a que nos apoyen en las inversiones que queramos hacer en cualquiera de estos dos países, con personas, ya lo hemos visto aquí, tanto con Álvaro como con Gerardo, muy bien preparadas, unos equipos técnicos estupendos, que desde luego nos pueden apoyar en esos procesos, porque como yo decía, tiene que ser un proceso en el cual tenemos que tener esa estructura y tenemos que tenerlo todo bien organizado. Y desde luego, y más en estas épocas complejas, con esta normativa, sobre todo de implantación de viajes y traslados que el COVID-19 nos está limitando, pues toda esa información, desde luego, que nos la puede facilitar son estos servicios económicos que también prestan desde nuestras dos embajadas. Muchísimas gracias a todos y ya simplemente le voy a dar la palabra a mi compañero Francisco, al codirector. He monopolizado yo un poquito la reunión hoy, Francisco, que es así mi partner y con el que vamos ayudando y hacemos ese apoyo a todas las empresas. Si quieres despedirte, Francisco. Sí, nada, muchas gracias, Ángela. La verdad es que ha sido muy interesante solamente leer los comentarios del chat. Y nada, aprovecho para despedirme de nuestra querida México, que tengáis buen día allí. Aquí ya buenas noches y nos vemos en el siguiente. Por cierto, el Club 51 está en la planta 51 de la Torre Mayor de Ciudad de México, con unas vistas espectaculares al bosque Chapultepec, pero sobre todo con un networking y una calidad humana de los directivos que allí pasan, que permite que el aterrizaje en Ciudad de México y en México en general sea muchísimo más fácil que ir uno solo, ¿no? Así que nada, de nuevo gracias a Club 51 por su colaboración y seguimos adelante. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos y esperamos veros en futuros webinars y desde luego esperamos veros a todos implementando procesos de salida al exterior que desde luego hagan más competitivas y más productivas muchísimas empresas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Gracias.